Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Es un placer grabar otro videoblog para ustedes y este tipo de videos yo personalmente los disfruto mucho. Confieso que a veces no se me ocurren temas, es decir, es gracioso. Se me ocurren muchos temas para hacer videos en mi canal principal y para hacer tops también, pero esto de hablarle a la cámara, en lo personal, hacer lo que se llama un videoblog, es un poco más íntimo y yo siento que los temas tienen que ser un poco más ricos, más profundos, de modo que valga la pena concertar esta cita. Es decir, no caer en hacer un video por hacer un video porque no se me ocurre nada e improviso lo que jamás debió haberse improvisado porque se nota, se nota. Y finalmente se me ha ocurrido un tema que yo pienso que a mí me llenaría mucho poder compartir con todos ustedes, y pienso que del otro lado del monitor, ahí donde tú estás sentada, donde tú estás sentado, te interesaría escuchar estas palabras, y son los viejos ídolos de YouTube. Creo que es ridículamente obvio decir que yo llevo mucho tiempo visitando YouTube, ¿no? Incluso yo me acuerdo de aquella época en que yo ni siquiera tenía una cuenta. Es más, yo me acuerdo de la época en que YouTube era de los creadores originales antes de que se lo vendieran a Google. Fíjense ustedes. Yo me mudé desde Caracas hasta Buenos Aires, es decir, yo viajé, me mudé, ¿no?, aquí a la Argentina en el año 2007. Creo que fue un 3 de abril que yo llegué para acá finalmente con la intención de quedarme. Y yo me acuerdo que yo empecé viviendo en un lugar que se llama, porque todavía sigue ahí, Palermo, ¿verdad? Palermo. Y yo me sentaba mucho a escudriñar videos en YouTube, a verlos, a curiosear. Y me acuerdo de los viejos ídolos de YouTube de aquel entonces. Me acuerdo cuando Fred era la sensación del momento, ¿no? Me acuerdo de sus videos, eran entretenidos, a mí me entretenía mucho Fred. Me acuerdo de Onision, a mí me gustaba mucho verlo también. Él es muy ocurrente, es un tipo que tiene muchísimos personajes. Yo creo que de hecho él es el dios de los personajes en YouTube. La cantidad de personajes que tiene, la cantidad de ganas que le pone a sus videos es impresionante. Onision. Él es el que cantaba el famoso video de Soy una banana, ama banana, ama banana. Yo lo he visto 30.000 veces y todavía no me canso de verlo. ¿Por qué estoy haciendo esta reflexión? ¿Por qué estoy haciendo esta remembranza? Simple, porque en el último Dross te contesta, alguien me preguntó cuáles son tus youtubers argentinos preferidos y tus videobloggers preferidos en general. Y yo, por supuesto, di mi sacrosanta respuesta, lo que yo opino, ¿no? Pero eso me hizo pensar. Es como cuando te preguntan cuál es tu videojuego preferido. O sea, un gamer difícilmente te va a decir uno. Ojo, sí, te puede decir uno que es su file preferido, pero es muy difícil elegir entre tantos que hay. Por lo que todos hacemos trampa a la hora de contestar esa pregunta. Te decía, mira, no te voy a decir uno, te voy a dar una lista. Y yo soy malo para las listas y después me entra culpabilidad porque me acuerdo que debía haber dicho, oye, debía haber incluido también a este, debía haber incluido a esta otra, a muchos otros que veo, y este video es sobre ello, ¿no? Entonces, más allá de Onision, más allá de Shane Dawson, de todos esos, de Ray William Johnson también, que en aquel entonces estaban muy de moda, eran los reyes de YouTube, en una época en que PewDiePie creo que ni existía, en que incluso los Let's Plays no estaban de moda. Todos esos youtubers que todavía están ahí, todavía suben, o sea, todavía suben videos. Sobre todo Onision sigue subiendo videos y yo de vez en cuando me acuerdo y me hago una maratón. Eso es muy curioso porque la gente cree que uno que es youtuber grande no ve YouTube.
No, yo también veo mis videos para divertirme, para reírme y por lo general busco a estos youtubers que he citado. No. Y habían otros que siempre fueron eternos desconocidos, pero a mí me encantaban. Estaba Mr. Pregnant. Mr. Pregnant es un hombre de Nueva York, de piel negra, que él era muy ambivalente. Él tenía un personaje que, bueno, está bien, que se ponía una dentadura que lo quedaba así, que tenía una apariencia horrorosa y se ponía una olla sobre la cabeza. Pero él sacaba muy pocos videoblogs, que siempre los hacía con humor. Él tenía uno que a mí me fascinaba, que era ¿por qué esta persona no te está llamando más? ¿Por qué te están rechazando? Y entonces él lo explicaba, pero con una acidez que era tan corrosiva que dejaba la saliva del alien como agüita mineral. Estaba Mr. Pregnant también y yo lo veía, era pleno 2007, era invierno y yo me acuerdo ahí en pijama mirando a Mr. Pregnant. Los videos, y debe seguir también él. Habían varios y hay muchos que ya no me acuerdo, ¿no? Y había otro, y sobre él me voy a centrar de ahora en más hasta el fin del video. Su nombre era Edward Muscare. Su username en YouTube era Edarem o Edarem. Creo que en inglés lo pronunciaban Edarem. Era un hombre de unos 70 y tantos años, viejo, de la tercera edad de él, y hacía videoblogs. Su apariencia era muy rocambolesca y era en parte el motivo, junto con su carisma, su gran carisma, que se me hacía tan llamativo a mí y a otras 8.000 personas que lo veíamos. En aquel entonces tener 8.000 suscriptores en YouTube era wow, 8.000 suscriptores. Impresionante. Edarem subía videoblogs. A veces él ponía canciones que le gustaban en la computadora y él las cantaba y a veces bailaba. Y entonces él tenía un aspecto muy raro porque era calvo, pero tenía... ¿Ustedes se acuerdan del Dr. Willy de Mega Man? Era igualito. Él era idéntico al Dr. Willy. Tenía los mechones de pelo blanco como si fueran conos de helado torcidos y el tipo bailaba así. Y era un hombre que vivía solo en una casa en el estado de la Florida y tenía varios perros que de repente lo molestaban a la hora de hacer videos y se le veía la cara de me están molestando. Y la gente lo llamaba el tío Edarem, el tío Edward. Era muy gracioso y muy raro. Y también yo me acuerdo que él tenía videos tutoriales para personas que tenían problemas con la pronunciación de ciertas palabras. Hay algo muy curioso, pero gran parte de la población estadounidense, o incluso de la población anglosajona en todo el globo terráqueo, tiene un problema muy grande con la palabra nuclear, que en inglés se dice nuclear. Nuclear. Como lo acabas de escuchar, lo estoy pronunciando mejor de lo que lo pronuncia un porcentaje importante de gente que es angloparlante. Por algún motivo tienen problemas con esa palabra. Y me acuerdo que Edarem sacó un videoblog al respecto, educando a la gente sobre cómo pronunciarla y enseñando a las personas sobre cómo hacerlo. Incluso yo lo he copiado totalmente, por eso es que lo puedo pronunciar bien. Nuclear. Entonces él decía que tú tenías que separar la palabra en dos partes. Primero, nu. Todos podemos decir nu, ¿verdad? Y luego la palabra clear, que en inglés significa limpio, despejado, clear. Entonces tú tenías que conjugar esas dos cosas, new y clear. Y que así no ibas a tener problemas diciendo, efectivamente, nuclear. Era uno de sus videos famosos. Yo no sé en qué momento estalló el escándalo. Resulta ser que Edarem tenía un pasado. Durante los años 70 y principios de los 80, él conducía su propio programa de televisión. Esto parece de película, pero les aseguro que es verdad. Edarem tenía su propio programa de televisión.
finales de los 70, principios de los 80. De hecho, hay videos subidos de eso en YouTube. Tenía su propio programa en la tele, que de hecho, él era presentador, era así bien pícaro y se le podía ver a él, pero joven. Ese era él, pero joven. Y un buen día, Ederem, a pesar de, a ver, él no fue nunca una superestrella de la televisión norteamericana, pero estaba bien establecido. O sea, habían personas en el estado en el que él residía antes de mudarse a la Florida que lo veían, ¿no? Que veían su show. Pero un día desapareció del mapa, completamente. A mediados de los 80. En aquel entonces fue un escandalete. Pero gracias a Internet, muchos años después, casi 30 años después, imagínense ustedes las vueltas que da la vida, ¿no? Cómo son las cosas. Casi 30 años después, todos supimos por qué. Y es que resulta que Ederem fue apresado, fue llevado a la policía por asalto sexual a un menor. La pedofilia es un crimen súper aberrante y no hace falta que ahonde por qué. Se considera horrendo. Y en los Estados Unidos es complicadísimo. O sea, es grave, pero con una G mayúscula y capital en negrita. Él estuvo, creo que 5 años preso por eso. Y lo que es peor, que luego de que un pedófilo asesinara a una niña en los Estados Unidos, hubo un escándalo grande y aprobaron una ley en la que si tú eres un ofensor sexual, no sé si es que eres un ofensor sexual en general o si eres un ofensor sexual de menores, no solamente van a poner tu foto en una página del gobierno, sino que además van a detallar qué fue lo que hiciste. Y lo que es peor, hay ciertos estados en que te obligan a comunicarle a los vecinos de tu área qué fue lo que tú hiciste. Fíjate que jodido, ¿no? Perdonen la palabra, pero es así. ¿Cómo son algunas leyes allá? Y eso hizo que Ederem se tuviera que mudar de su estado luego de salir de la prisión. Y lo que es peor, su página, su perfil, no explica bien qué fue lo que pasó exactamente. Solamente pusieron asalto sexual. Y a veces, como son las cosas en los Estados Unidos, tú no sabes si es que fue algo grave o es que el tipo, qué sé yo, un malentendido. No sé, tampoco quiero caer en eso de defenderlo si hizo algo mal o no sé. Y tampoco quiero iniciar una cacería de brujas contra Ederem. Pero ¿qué sucede? Él pagó su pena. No se condona lo que hizo, es decir, no se puede perdonar lo que hizo, pero pagó su pena a los ojos de la justicia, que eso es mucho más de lo que pueden decir muchos pedófilos en todo el mundo, ¿verdad? Más bien, lo que se puede decir contra muchos pederastas en todo el mundo. Él pagó su pena. Salió, se tuvo que mudar de estado y cayó en la Florida. Y luego nos enteramos. Y por supuesto fue horrible. Fue horrible porque resulta que a un ofensor sexual, cuando a ti te enjuiciaron por eso, el estado de la Florida prohíbe que tú puedas tener una computadora más nunca en tu vida, si es que tú fuiste un ofensor sexual, un pederasta. Fíjense ustedes cómo son las cosas. Se te prohíbe tener una computadora, más nunca puedes usar una, más nunca. Es decir, puedes usar una pero no tener internet. Si quieres usar una, bueno, úsala, pero sin internet. Y si vas a tener internet, hay ciertos estados que tengo entendido que no te puedes comunicar con nadie. Es algo, imagínense ustedes cómo van a llegar cómo pueden comprobar que no te estás comunicando con nadie en internet. ¿No? Entonces por eso es preferible que ni tengas computadora y ya. Y Edward Muscare se saltó esto porque estaba subiendo videos a YouTube.
y esto es una forma de comunicación. Y lo volvieron a meter preso. A sus 70 y tantos, más cerca de los 80. Y fue condenado, no me acuerdo a cuánto, pero él fue puesto tras las rejas en el estado de la Florida. Ya de anciano. Y yo me acuerdo que todos estábamos en shock en ese momento. Creo que fue por eso que saltó el escándalo. Él murió en prisión. Su novia lo comunicó. Tenía novia. Y no hay nada que yo pueda concluir realmente de esta historia. Ni ganas tengo. Porque concluir algo quiere decir juzgar a Edarem, a Edward Muscare. Y no me siento en propiedad de hacerlo, porque él pagó su pena ante la justicia. Repito, insisto, subrayo, él pagó su pena ante la justicia. Pero sí, son anécdotas muy difíciles de olvidar. Y me encuentro a mí mismo aquí y ahora en dificultad para concluir este video, para cerrarlo, para decir algo que pueda culminarlo. Más que simplemente insistir que son anécdotas de viejas de YouTube de cómo era antes. Y bueno, les mando un abrazo muy, muy enorme. Si tienen temas que a ustedes les gustaría que yo tocara, por favor, en la caja de comentarios, dense la total libertad de hacer sugerencias. Muchas gracias y será hasta el próximo videoblog.